Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Te recuerdo que estás en tu programa Darle Sentido a tu Vida. El día de hoy tenemos un gran invitado que él sí nos va a hacer favor de indicarnos quién es, pero antes te recuerdo cómo contactarme por medio de mis redes sociales. Por Facebook dale a psicóloga tanatóloga con P mayúscula y T mayúscula y también por Twitter @psicoaris. El día de hoy tenemos un tema un poco complejo, polémico, pero además muy enriquecedor. Enriquecedor porque nos va a ayudar a saber cómo luchar con la agonía. Elsie, ¿nos puedes por favor informar quién es nuestro invitado el día de hoy? Claro que sí, muy buenos días, estimados cibernautas. Y bueno, es un gusto presentar al maestro Francisco Neri Martínez. Él es locutor desde 1985 en diferentes estaciones de radio. Actualmente hace acompañamiento, consejería y coaching de trabajo en el Hospital de la Mujer como tanatólogo. Además ha colaborado con jóvenes y niños, adultos y ancianos, y también se ha desarrollado en el área del Hospital General de Oncología Pediátrica. Es un placer recibirlo y que esté aquí con nosotros. Gracias. Muchísimas gracias, Elsie. Paco, Francisco. Como gusten decir. Muy buen día. Gracias por haber estado el día de hoy aquí conmigo. Estás conmigo y seguirás conmigo en todo el programa. ¿Estás de acuerdo? Perfecto, con Bueno. mucho gusto. Oye, ¿por qué crees que es tan importante hablar de la agonía? Porque de alguna manera es algo que tenemos muy cercano y que estamos muy factibles a vivirla, todos, en algún momento. Pocas son las personas que tienen digamos, la fortuna de morirse muy rápido, después de estar durmiendo y morir, o con un respiro irse y no vivir una agonía. Entonces, estar preparados para algo que tenemos tantas posibilidades de vivir, se me hace que es lo mejor. El saber que podemos durar 2, 3 días, una semana, 15 días. Hay gente que vive hasta 3 meses, ¿no? En una agonía y en un estar acostado y en un llenarse de llagas, ya comer por medio de una sonda, respirar con ayuda y que ya no vuelva uno a platicar con la familia. ¿Por qué crees que la palabra agonía pudiera ser un factor o un detonador que nos pudiera hasta cierto punto o paralizar o motivar de acuerdo a tu experiencia de vida? ¿Cuál sería el más común de ambos? El más común lo que hemos visto ya sea en los medios como películas, como programas, y la experiencia con otros seres queridos, ¿no? El saber que hemos tenido algún familiar que ha estado enfermo y que ha vivido una larga agonía. Sé personas de la historia que han tenido una larga agonía y todo lo difícil que supone uno para ellos, porque ellos a veces están en coma y ya no vuelven a despertar. Entonces, el hecho de que no estén viviendo como uno está viviendo y ellos estén en esa situación, los hace creer que están muy mal y que están viviendo algo terrible. Entonces, eso nos espanta. Claro. Y eso quisiéramos evitarlo. Ahora, realmente hay de las personas que han estado en coma, en una agonía aparente y no mueren y salen, resulta que no estaban viviendo nada tan malo, que no se acuerdan, no tenían dolor. Había una serie de sueños y de vivencias raras, escuchaban todo a su alrededor. Y no era el común de nuestra vida, pero sí era una forma diferente de seguir viviendo. Tú has trabajado con niños. Con niños, sí. Me llama mucho la atención precisamente tocar un poco más específicamente el día de hoy el tema con los niños. El que agonice un niño es muy diferente su estructura o su código de creencias, porque los apegos son menos que el que agonice una persona adolescente, que agonice una persona adulta o una persona que ya está en la parte de la vejez. Dentro de esa experiencia, compártenos por favor cómo es que tú trabajas con la agonía de los niños. Aquí qué bueno que me lo preguntas porque yo pienso que para trabajar con cualquier persona en la agonía llegar al final ya no sirve de nada. Hay que crear primero un vínculo con la persona. Yo, por fortuna, tuve la dicha de trabajar con niños que estaban enfermos y que esta enfermedad era posible o no que se curara. Entonces hay una comunicación, hay un cariño que empieza a crecer entre los niños y el tanatólogo, con el que ya la comunicación puede llegar a ser por medio de la vista.
Había una niña, Marina, que ya murió hace 2 años, que le preocupaba mucho si ella se moría, ¿qué iba a hacer su mamá que tenía 6 años cuidándola? Esa era la preocupación de ella. No el que no iba a llegar a ser arquitecto, que no iba a llegar a votar, tantas cosas que para nosotros pueden ser importantes. Como dices tú, ya cuando es adolescente, a ella como niña no le interesaba. Ella como niña había vivido, había estado muy contenta, había tenido una enfermedad, la había estado superando, tenía amigos, pero sabía de alguna manera que la muerte era algo muy cercano a ella. Y lo que le preocupaba era qué iba a hacer su mamá. ¿Cómo iba a vivir su mamá si había pasado 6 años de su vida cuidándola? Dice, mi vida soy yo, y su vida soy yo. Me trae al hospital, me cuida en la casa, me hace de comer, me viene a ver todos los días. ¿Qué va a hacer cuando yo me muera? Entonces, la niña no quería que la entubaran, pero desgraciadamente aquí todavía, aunque uno deje un papel firmado, no hay tal, todavía los entuban. Y cuando yo la fui a ver con los ojos, se despedía de mí. Es difícil, es muy duro, pero si no hubiera habido esta cercanía con ella, yo no podría llegar y identificar lo que me está queriendo decir con los ojos. Si yo llego y veo a una persona grande o chica, no importa, que no me conoce, y yo llego y le digo qué puedo hacer por ella, que cómo está, y me lo trata de decir con los ojos, no hay nada que nos una. No hay nada con el que yo sepa está contenta, está triste, ya es el final. Hay veces que yo lo he pensado, si es una mujer, que las mujeres son mucho más coquetas, se arreglan, siempre buscan la forma de verse bonitas. Y ya cuando se están muriendo, no se ven bonitas. Se ven acabadas, se ven desgastadas, y el hecho de que llegue un extraño y las vea así, en lugar de decir qué bueno que viene por... No, este extraño que hace aquí, yo no estoy presentable, porque será mujer hasta el último momento de su vida. Entonces yo sí creo que la agonía en los niños es el terminar con toda una vida diferente que han llevado por mucho tiempo y que han sido felices, sí, pero en espacios más pequeños. Y que además, tú me vas a corregir si no, con los niños es un poco más fácil trabajar la parte tanatológica, porque con ellos hasta cierto punto puedes trabajarlo con cuentos, con toda una historia que tú vas hasta... vas inventándole, porque también no se trata de alguna manera de siempre el mismo libro, siempre el mismo cuento, sino que uno tiene que tener como que esa creatividad para, de acuerdo al niño o la niña que tienes enfrente, irle narrando cuentos donde él se vaya identificando o ella se vaya identificando para que vayas soltando ese apego a la vida. Pero eso es verdad lo que comentaste. Generalmente los niños más se preocupan por cómo van a quedar sus familiares, que cómo se van a ir ellos. Ellos no le tienen tanto miedo a la muerte como lo tendríamos cualquier persona que ya rebasara, por decir algo, la adolescencia. La adolescencia todavía es un poco más fuerte para el adolescente. Ya tiene otras expectativas, ya tiene esa parte de, hasta cierto punto, de dejar de ser niño. Y entonces ahora ya está en la etapa de querer ser adulto, y de pronto se lo cortan porque pues ya no puede ni siquiera salir a tomar el sol y cosas por el estilo. En la agonía de los adolescentes, en tu enfoque, ¿cómo has logrado trabajar esa parte que también es demasiado angustiante para el adolescente? Con adolescentes, yo diría que el problema está en que ellos sí ya tienen más sueños. Ellos sí ya tienen ganas de... Conocí a uno que ya le habían comprado su coche y que él lo que quería era manejar su coche, porque ya le había puesto incluso su nombre, que le ponen el nombre en el parabrisas. Y entonces él sí ya tenía sueños. Para él sí el dejar la vida ya era doloroso. Sí, claro. Ya no era algo que dijeran, como los niños realmente, que lo pueden dejar ir y que hablan de Dios de una forma totalmente diferente a la que habla cualquier señora que está metida en una iglesia. A ver si tú estás en la misma sintonía que yo. Hablando de emociones, el niño no se va con tanto enojo como se va de un adolescente para arriba. Sí.
En esa parte, precisamente, que es ya un poquito más complejo tocar el tema, ¿qué te parece si vamos a un corte y de regreso, conjuntamente con tus láminas que nos hiciste favor de traer, vamos explicando de alguna forma al televidente qué es o cómo podemos nosotros luchar con la agonía? ¿Te parece bien? Me parece bien. Pues yo te invito a que te quedes al tema de hoy. Te dije que iba a ser un poco complejo. Hablar de agonías no es nada fácil, pero sí se puede trabajar con la agonía. Quédate aquí en Darle Sentido a tu Vida. Regresamos. Bien, y regresamos aquí en Darle Sentido a tu Vida. Quedó una pregunta al aire, ¿no? Estamos hablando de la parte de la agonía, cómo luchar con la agonía, cómo ganarle a la agonía. Si nos pueden apoyar, por favor, con las láminas. Este material específicamente que hoy nos hiciste favor de traer, me encanta porque trae unas, pues vamos a ponerlo así, como tips o te va llevando de la mano de qué podemos hacer. Por ejemplo, ahí ya tenemos la primera lámina. ¿Qué hay ahí, Paco? Bueno, aquí era para intervención tanatológica dentro del hospital y dentro del personal, pero yo creo que a todos nos sirve. A todos nos sirve porque cuándo ayudarle a las personas, el cómo, el dónde y hasta qué momento. Exactamente. Pareciera así como dice uno, bueno, es que ya sabes cuándo. No, no es cierto. Hay ocasiones que a las personas no les puede uno brindar un apoyo tanatológico, es como el alcohólico, hasta que no lo pidan. Y hay veces que no lo piden, pero de alguna forma su actitud ya nos está hablando de que ya empieza a tener cierto miedo, cierta angustia, el no saber cómo manejar algo que no estamos acostumbrados a tocar. Yo no puedo decirte, y te soy franco totalmente. Yo ahorita he hablado con mucha gente que está en etapa terminal, pero el hecho de que yo entrara a una etapa terminal también me va a costar trabajo, porque va a ser la primera vez que yo entre a una etapa terminal. Claro. Entonces, aquí sí me gusta mucho ir con la gente, platicar con todos los que yo puedo cuando estoy en el hospital. Y aunque no me estén necesitando, yo hablo con ellos y hablo de alguna otra cosa. No forzosamente llego a decirles, bueno, ¿y en qué etapa? No, yo lo identifico después. Cuando si llego y me acerco a alguien que esté en una etapa de enojo, lo que más va a hacer es rechazarme. Y decirme que a mí qué me importa, que yo qué sé, que yo ni me voy a morir. Y toda esa furia que tiene la va a descargar contra mí. Entonces mejor no me acerco. Alguna vez me decía un amigo, dice que llegó a ver a su familiar que estaba enfermo, que estaba en etapa terminal, y que estaba muy enojado con los médicos. Dice, y juntos hicimos pedazos al médico. Yo también creo que está bien, y no por hablar mal del médico, sino mejor me junto con él y le sacamos todo el coraje que tiene contra alguien que no está. Y no le digo, es que el doctor no tiene la culpa, porque entonces cambia el enfoque y entonces soy yo el del coraje, ¿no? Entonces el tarugo eres tú. Porque yo decía que eran los doctores, pero no, entonces eres tú. Entonces no hay que jalar el coraje de nadie. Si tiene coraje contra la vida, contra el por qué yo, entonces perfecto, sácalo, que lo saquen. Y no hacer que la gente sienta que yo estoy negando su dolor, comprendiéndolo. Después tratar de pensar el cómo, siempre es escuchándolos. No hay una regla, y tú lo sabes, no hay una regla para atender a alguien, porque depende mucho de qué está sintiendo, a qué es a lo que le tiene miedo. La mayoría de las personas dicen, es que yo no le tengo miedo a morir, pero este proceso es el que los está llevando a sentir miedo. La incertidumbre, esa sensación hasta de la parte del dolor, ¿no? Porque pareciera ser que la muerte es dolorosa, que ese es otro concepto que generalmente vamos cargando. No es tanto el que uno sufra de dolor para morir, al contrario. El dolor nos está avisando que algo está pasando en el cuerpo y se puede ser el aliado de uno precisamente para no morir con dolor, Claro. que es lo contradictorio. No es necesario entrar en una agonía como tal. Es luchar con todos los recursos que uno tiene, tanto física y emocionalmente, pero bien acompañado tanto del factor multidisciplinario que yo le llamo, tu médico que es el de cabecera, las enfermeras que son las que te van enseñando cómo paliar tus dolores, que de alguna forma parte de la agonía tiene mucho que ver, por ejemplo, el que no sepamos
que cuando ya tenemos un paciente que ya tiene una fase en la cual ya no puede moverse de cama, pues ponerle, por ejemplo, alpiste con una media ayuda mucho para no agonizar con el dolor, ¿no? Y muchas Claro. veces esa parte ni siquiera la sabemos. El estarlo moviendo con sábanas como tipo hamaca Ujú. para que no se enllague, no necesita la agonía del dolor. Y aún, ¿no? Muchas veces cuando los pasan a hacer sus aseos personales, la pasta de dientes, por Dios, ya no se puede usar. Hay otros recursos. Y todo eso cuando tú te empapas, cuando tú te vas instruyendo, cuando le vas leyendo, te metes inclusive al internet para ver qué puedes hacer con tu familiar, es confrontar precisamente Sí, esa parte de la incertidumbre, ¿no? sí, y de las costumbres, porque aquí, pues, desgraciadamente, yo creo que hay muchas personas que piensan que si hay dolor y si hay sufrimiento es por todo lo que ha hecho mal en la vida. Es que está pagando culpa, está pagando por todo lo que hizo, y no es cierto. Dicen que Plutarco Elías Calles no podía morirse, porque era comecuras y tantas cosas que hizo malas contra la iglesia, por eso no se podía morir. Yo no creo que sea para tanto, ¿no? No es bien, a veces las personas no están listas para morir, han controlado tantas cosas en su vida que también quieren controlar la vida y la muerte. Entonces, son las que más Claro, agonizan. claro, son las que más. Y si una mamá normal, con las mamás del siglo pasado, vamos a decirles, porque las de ahora son más liberales. Las de ahora se meten menos en tanto problema. Pero las mamás de antes, que llegaban y solucionaban la vida de todos sus hijos, y siéntate, yo te atiendo, y van y traen y corren y te dicen, aunque todo el día han estado trabajando. Cuando ya no pueden hacer nada, se sienten inútiles. Y ahí Exacto. empieza su problema. Es que yo ya, ¿para qué estoy viviendo? Así ya no sirvo de nada. Por más que uno les diga, ¿no? El simple hecho de que esté aquí y de que pueda escucharlos, eso ya es servir de algo. Pero no, es que no. ¿Quién está? Y quieren hacer las cosas y se paran y prenden un gas que ya no tiene el piloto y empieza a escaparse, revuelven las cosas porque están enfermas, porque ya no deben. Pero tienen esa costumbre de querer ser útiles, porque si no, no se ganan lo que se comen. También eso es otro Entonces, todas problema. estas costumbres que vamos arrastrando va haciendo que la persona en agonía piense que, ok, el dolor es mi culpa y no me lo tengo que quitar, porque si no, no estoy expiando y no me voy a ir al cielo, sino me voy a ir al infierno. Entonces, a lo mejor también por eso nos callamos el dolor. Pero sabiendo que hay dolor y ahora con las medidas de que del 1 al 10 cuánto te duele, entonces dependiendo de cómo me va doliendo, me voy medicando. Y ya no va a haber dolor. Sí, me estoy muriendo, pero ya no me duele. Y el problema es que mucha gente dice, no, es que el problema es que me estoy muriendo. Y dice, no, ese no debería ser problema. Cuando se está acabando una fiesta, ya está acabando la fiesta. Y no, pues no, pongan más música, vamos a seguir. No, ya. La gente ya se cansó, ya no quiere bailar, ya no quiere más chistes, ya no quiere más nada, ya se quiere Quiere lo retirar. mejor, ¿no? El Claro. mariachi, por ejemplo, que en la agonía del dolor, el mariachi sería, ya va a cesar el dolor definitivamente. Claro, y ya me tengo que sentar, relajar y dejar que las cosas empiecen a pasar solas. Ya no tengo que forzarlas. Es dejarlo y dejarse ir. Dejarse ir, el desapego a la vida, que es, yo creo que es lo más difícil que hay. Porque la mayoría de las veces dices, bueno, es que yo me muero, pero mis hijos. Y si yo me muero de 80 años, mis hijos ya están viviendo y trabajando por sí solos, ya no van a necesitar del papá. Para que los apoye económicamente como 2 niños que yo dejaría, tal vez. Y 2 niños que dejan, ¿cuántos papás y cuántas mamás han salido adelante? Realmente ese nunca ha sido el problema. Siempre ha habido huérfanos y siempre han salido adelante. Y ha habido quien tiene madre y padre y no sirve para nada. Entonces, el tener madre y padre no va a garantizar que los hijos estén mejor. Claro, que ahí sí sería la parte, hablando precisamente de agonía, ¿cuál sería la peor agonía, no? No tanto la física, sino la anímica. Esa sensación generalmente de los apegos, de la necesidad, que se vuelve una necedad de querer seguir controlando y que de alguna manera, si primero son los hijos, pero ¿y los nietos? ¿Que no los voy a ver crecer? Y luego por ahí uno que otro se casa de los nietos y no voy a ver crecer a mis bisnietos, de tal manera que esa parte es la que va agonizando desde muchísimo Claro, antes de claro, tiempo, ¿no? claro.
El chantaje tan típico de abuelos y abuelas, no nada más de mujeres. Del que yo lo único que quisiera es ver que cumples 15 años y empiezan como a llamar a la muerte y alejarla al mismo tiempo. Pero que te cases, no, yo nomás con que te cases ya me puedo morir. Con que yo conozca a mi primer nieto y ya que está el nieto, entonces, bueno, ya que tenga 15 años, y claro, la vamos alejando, porque tampoco es algo que queramos vivir ya. Había un señor, el papá de un amigo, que me contó que habían ido a ofrecerle servicios funerarios a futuro. Y ¿qué pasó? Dice, no lo compré, dice, porque ya me conozco. Todo lo que compro, luego lo quiero estrenar. Entonces, a mí se me hizo muy bueno, porque es cierto. Cierto. Hay gente que todo lo queremos estrenar, pero eso no. Pero además eso es algo que sí vamos a ocuparlo. No, pero fíjate que yo Tarde te que tengo temprano. otra. Estaba en agonía la madre y entonces el hijo fue a comprarle, dijo, pues ya me adelanté a comprarle su pedacito, pues no hay de otra, ¿no? Y la mamá entra en agonía, pero la clásica mamá controladora. En ese ínter de la agonía, el hijo le da un paro cardíaco. Y entonces la madre hospitalizada en La Raza, pues básicamente en agonía, y el hijo internado en La Raza porque le tenían que aplicar un cateterismo, ¿no? De tal manera que sale el hijo y a los 2 días se muere el hijo, el que le compró el pedacito a la mamá, ¿no? Entonces así como que tú dices, bueno, finalmente es más fácil hablar de la muerte del otro que confrontar tu propia muerte. Claro. Pero aquí lo curioso de este caso es que él tenía altísimo miedo a la muerte. Era tanto el apego hacia su mamá que él terminó yéndose primero que la madre. No podía ver la agonía de la mamá. Entonces, en un momento determinado, si nosotros vamos aprendiendo a ir modificando el código de creencias, es un poco más fácil confrontar una realidad que de cualquier manera va a llegar porque va a llegar. Claro. De tal manera que, ¿qué te parece que después de este corte hablemos precisamente un poco más a profundidad de cómo luchar precisamente o no luchar con la agonía? Regresamos aquí en Darle Sentido a tu Vida. Bien, y regresamos. Quedó una situación al aire y comentaba cómo esta persona fallece antes que la mamá. ¿Por qué es importante también como cuidar esa parte del cuidador para que no entre también en agonía? Porque uno entra también en agonía, ¿no, Paco? ¿Qué pasa con el cuidador? Si nos apoyan con la lámina, por favor. El cuidador yo creo que tiene la desventaja y ventaja de que ha estado mucho tiempo con la persona. Es siempre el más cercano, es el que más va a cuidar al enfermo. Es también el que más va a sufrir lo que el enfermo está viviendo. Pero lamentablemente no hay cómo explicarle y a veces no se dejan. El que uno les diga que se zafen en algún momento un rato. Que alguien venga, que cuide al enfermito y que ellos se vayan a dar una vuelta, se vayan al cine. Y la gente se enoja, pero ¿cómo al cine? Si se está muriendo. No, sí. Es que de todos modos, aunque la gente siga ahí, no quiere decir que ya por eso no se va a morir. La gente se va a morir cuando se tenga que morir. Y el cuidador tiene que volver a tomar fuerzas para volver a ser y volver a estar al 100 con su paciente, con su enfermo. Pero siente que no, que tiene que hacerlo él. Hace rato comentaba yo que hay veces que salen y están hable y hable por teléfono. ¿Ya le dieron su medicina? ¿Se la tomó bien? ¿Sí comió? ¿Se comió todo? ¿Ya fue al baño? ¿Ya lo limpiaron? Entonces está afuera, pero sigue adentro. Entonces no se está liberando de esta carga. Y esto los llega a angustiar tanto que se pueden enfermar y se pueden morir antes. Se mueren antes que el enfermo. Sí, porque claro, están mucho más metidos que ellos. Están trabajando y están pensando, están allí y están cuidándolo. Están pseudo dormidos y lo están cuidando. Para que no los vaya a sorprender la muerte. O para que sepan qué hacer porque todo quieren controlar. Entonces, exacto, en esto no es posible controlar todo. Hay que dejar que el enfermo esté enfermo y que cuando le llegue su momento sea él el que decida y uno esté nada más acompañando. Lo que pasa en esta parte del cuidador, pienso yo, tú me dirás de lo que tú has trabajado precisamente, es que nosotros debiéramos de tener redes de apoyo. Claro. Principalmente personas que por lo menos si no quieren que un tanatólogo entre, que ellos
ahora sí que se informen qué pueden hacer con su paciente o su familiar, ¿no? Que es justamente esta parte donde la familia no comparte muchas veces tu punto de vista con mi punto de vista, entonces prefiero ser yo la única que cuide. Pero aquí hay un gran problema. Mi familiar está sedado o mi familiar está medicado, pero yo no. Y yo estoy más metida en una realidad con negación. ¿Y por qué con negación? Porque pareciera ser que yo quiero actuar como doctor o como Dios o como ese superhéroe para no generar culpas, porque además ese es otro punto importante con los cuidadores. Lo que menos quieren es generar culpas y son culpígenos, porque como tú bien lo dices, les dices, vayan al cine y no vaya a ser que en el momento que yo esté entrando al cine, en ese momento se me muera. Y todo lo que he hecho hasta ahorita, de nada sirvió, ¿no? Como si de alguna manera la muerte la determinara yo y no la persona que ya está justamente en agonía. Esa es la parte donde, ¿para qué luchar? ¿Para qué luchar contra la muerte si la muerte nos da toda una vida de ventaja? Claro. Porque de todas maneras nos va a ganar. Es que es esto, no hay que luchar. No hay que luchar, porque de por sí ya la palabra lucha suena como agresión, como a enfrentamiento. Y en ese enfrentamiento, hagamos lo que hagamos, vamos a perder. Claro. El hecho de que tú digas, sí es cierto, totalmente, nunca lo había pensado así. El que quieren tener el control y quieren como decir, quiero ser la primera que llore, pareciera, ¿no? Yo quiero ser el primero que le llore a mi muerto, para que todos digan, porque es lo que están buscando, te lo puedo asegurar. Pobrecita, pero no pobre del que se murió porque él ya está descansando. Pobrecita o pobrecito del que lo estaba cuidando, todo lo que hizo. Para que de todas maneras se le Pero fuera. es que de todas maneras se va a ir. Y es que están diciendo, ¿no? Que mi papá, que es el ejemplo que tengo más claro, que ya estaba muy enfermo, ya estaba en etapa terminal y quería un consomé de barbacoa. Y mi hermano, pero es que le va a hacer daño. No sea que se vaya a morir, le dije yo. Y entonces lo toman a mal. Digo, tal vez es un humor negro. Pero era cierto, ¿qué le podía pasar? Él tenía cáncer de páncreas. Ya no había nada que hacer. Tenía 86 años. Si se lo come y se va contento. Se comió lo que quería comerse. Pero no, porque entonces yo lo maté. Y no queremos generar culpas. Claro. Ahorita tu ejemplo me remonta a uno de mis ejemplos cuando fuimos, porque de pronto uno como tanatólogo tiene que ir a las casas cuando ya las personas ya no pueden moverse. Entonces, entro en lo que la enfermera estaba checando justamente todos los cuidados paliativos. Yo entro y al entrar le digo, señor fulanito de tal, ¿por qué no se permite usted dejar de sentir esa sensación cada que le lavan los dientes? Hágalo con bicarbonato, lo que decía hace rato, ¿no? Y el señor bien enojado me dice, ¿qué? ¿Quiere matarme más rápido? ¿Por qué? Porque finalmente esa parte de que cualquier otra cosa que no esté bien diagnosticada por el médico, les da mucho miedo que una gota del bicarbonato lo iba a hacer que se muriera, no por el cáncer de próstata. Entonces, imagínate todo lo que de alguna manera él sufría, porque a la hora de comer, pues ya estaba todo enllagado, pero él tenía que lavarse sus dientes con pasta. ¿Por qué? Porque él ya tenía esa estructura, que eso es lo que muchas veces nos estorba para bien morir, para tener una calidad de vida en la última exhalación, ¿no? Y me recuerdo que a la esposa, yo le decía, señora, ya váyase a descansar, yo ya la veo muy, pero muy agotada. No, ¿cómo cree? Hasta después de muerto mi marido viene y me dice de lo que me voy a morir. Entonces la señora toda angustiada, ella sí que estaba en agonía viviendo. Sí. Y el señor el control. Sí, caray. Y el señor todavía controla. Es más, estaba yo completamente segura que aún después de muerto el señor iba a seguir controlando a la señora. Claro. Esa es la parte donde nosotros nos confrontamos a una agonía innecesaria, porque nuestros códigos de creencias no nos permiten ser libres. La agonía, cuando tú la confrontas, cuando tú la acaricias, la agonía, es más fácil que tú la domines o que hasta cierto punto la hagas tu aliada, ¿no? Ya sé que este es el proceso, ya sé lo que sigue y entonces cooperando.
Claro, y aquí lo mejor sería el poder hablar con la gente, el decir, porque dice, es que perdónelo, es que no me he hecho nada. Entonces pídale perdón, es que yo tampoco le he hecho nada. Digo, a veces lo hacemos sin querer. A veces algo dijimos por ahí que quedó como que no lo dijimos de muy buena fe, vamos a decirlo. Y no nos acordamos. No nos acordamos porque no nos conviene. Pero entonces, si yo me acerco a mi enfermo y le digo, si algo hice mal o algo de lo que hice te lastimó, perdóname. Ahí yo ya estoy liberándome cualquier culpa que pueda tener. Yo he hecho todo lo mejor que puedo en la cantidad que puedo y hasta aquí. Pero no puedo hacer más. Me duele mucho verte enfermo, me duele mucho verte en esta situación, pero ya no puedo hacer nada por ti. Estoy contigo y si te has de ir, pues adelante, vete. Te quiero mucho y te voy a seguir queriendo. Perdóname. Deja uno la puerta abierta para que el enfermo diga lo mismo. Entonces, en el momento en el que uno se libera, cuando es un papá y el papá siempre ha mandado, entonces ahora es uno, él manda sobre él, pero no sobre las cosas que siguen afuera. Claro. No voy a estarme esperando es que hubiera hecho mi papá. No, no. Ahora te toca tomar decisiones. Ya no tienes que ser dependiente, y por ninguna edad, porque dijera uno, soy un adolescente, pues a lo mejor, pero ni como adolescente ni como adulto. Yo tengo que tomar mis decisiones porque él está atendido. Y entonces, ¿qué es lo mejor para él? Tan, tan. No más. Y seguir adelante. Y entonces evitarse con eso que quiere comer, que esto, que no, que, ¿sabes qué? No te conviene lavarte ya con pasta. ¿Por qué no pruebas una vez con esto otro? Decirle, pruébalo, no pasa nada. Sigues tú sintiendo tu boca fresca y no te lastima tanto. Pruébalo. No te pasa nada, ya le pregunté al doctor. Porque dicen, no, por mí me puedo morir ahorita. Pero, ay Dios mío, llámate al doctor que sí. Pues no, que te puedes morir ahorita. Entonces es muy fácil decir, puedo. Pero ya cuando uno lo siente, a lo mejor no es tanto. Claro. Ahí Factor también es principal, el miedo. Claro. Y el miedo a la incertidumbre a saber qué hay del otro lado. Digo, porque si de veras tenemos mucha fe, ha habido la Madre Teresa de Calcuta, que se murió con toda la tranquilidad del mundo, es diferente porque ella tenía una fe inquebrantable. Y uno tiene una fe basada en el creo en Dios. No estoy seguro de que existe, porque la palabra dice creo. No, dije tengo la seguridad. Porque estamos hechos para creer que esto es una mesa, nada más. Que es de madera, quién sabe, porque ahora ya también hay que es fingido y que es plástico y que parece. Entonces creo que es una mesa de madera. Y entonces creo en Dios, no estoy seguro de que existe. Que Y cuando ya justamente esté esa es la seguro, parte, ¿no? Que hasta cierto punto yo siento, por la experiencia que yo hasta este momento he tenido, que el estilo de creencias o el código de creencias es lo que nos hace entrar más en una agonía claro, cuando hay culpa, cuando hay falta de perdón o cuando simple y sencillamente no puedo controlar la muerte. Y es cuando más entras en un estado de agonía sin que te lo, o sea, sin que te lo imagines, ajá, realmente eso es lo que te va a tener agonizando. claro. Aquí sería como que la invitación a ti que nos ves, a ti que estás aquí con nosotros compartiendo el tema, que en el siguiente bloque veamos precisamente tips para que esa parte de la agonía sea innecesaria, que no la generemos como un estado de, Angustia. independientemente de la angustia, porque eso lo genera, pero como espiar culpas, ¿no? Porque realmente no va por ahí. Quédate aquí en darle sentido a tu vida y en el siguiente corte damos los tips. Bien, y regresamos aquí en darle sentido a tu vida. Paco, vamos con los tips. ¿Cuáles serían desde tu enfoque como tanatólogo, con esa experiencia que te ha dado la vida de trabajar con niños, por ejemplo? E insisto con los niños, porque pareciera ser que ahí es donde más nos atoramos. Como quiera la edad cronológica, la vejez, hay un poco más de resignación, pero con nuestros chiquitines y con la parte adolescente nos cuesta todavía un poco más de trabajo. Desde tu enfoque, ¿cuáles serían los mejores tips que pudieras proporcionar? Si es un niño el que está enfermo, divertirse con él tanto como se pueda. Porque igual, ahora desgraciadamente no, con la leucemia, que es lo que yo estaba más cerca de ellos, de 30 que había, uno fue el que se salvó, los demás se murieron.
Entonces, los papás a veces están tan preocupados en seguir las órdenes del médico que se olvidan de que son niños y necesitan juego. Juego, juego y más juego. Para Aún ellos el estando tiempo en se el va jugando. hospital, ¿no? Sí, Porque de pareciera todos ser que modos. tiene que estar solamente en casa para que yo pueda disfrutar a mi hijo y eso es una real mentira. Sí. En los hospitales ya dan esa oportunidad de tener ese acompañamiento con los Ujú, hijos y siempre. más si están en una fase Ujú, terminal. sí. Por supuesto, ahí sí ni duda cabe que nos van a permitir precisamente jugar con ellos, compartir con ellos Ajá. y si no, ustedes pídalo porque están en todo su derecho como Claro. padres de poder compartir hasta el último momento de la inhalación y exhalación precisamente esa parte, ¿no? Buscarlo de esa manera, porque no se trata de llevarle un cuento para que lo coloree y mientras yo estoy leyendo mi revista. Eso no es estar con él, eso es estar sentado a un lado, no con él. Si es a colorear, vamos a colorear los dos. Si es un juego de mesa, vamos a jugar el juego de mesa, no jueguitos de televisión, porque esos son muy personales. Y entonces yo voy a estar viendo a mi hijo jugando, no jugando con mi hijo. Exacto. Que aquí sería importante que también, pues ahora sí que pudiéramos poner este tip, que se me hace muy importante en la parte donde una cosa es el acompañamiento tanatológico y otra cosa es la intervención tanatológica. Tú como madre, como tía, como abuela, como padre, como abuelo, como tío, como primo, como sobrino, como el rol que tú quieras, por supuesto que puedes ser un buen tanatólogo en ese momento, con tan solo estar en la presencia de, Claro. que la diferencia sería la intervención justamente hasta con los juegos, pero el acompañamiento con un tocar su mano, Sí. su cara, con el que estoy aquí, no estás solo, aunque la persona o el niño ya no hable, No porque importa. finalmente no lo importa. último que se Sí. muere es el oído, ¿no? Sí. Y entonces cuando ya creo yo que no puedo en ese momento tener una fuerza más, se vale. Se vale, ¿por qué? Porque ya es el momento a lo mejor de callar, solamente de estar tocando y haciendo ese De acompañamiento. dar un beso en la frente, en el cabello, en las manos, donde sea. Que el amor es un sentimiento que no es forzosamente que yo diga te amo. Con una caricia siente uno esa vibración de cariño, ¿no? Ese amor que nace. El no involucrarse sentimentalmente con los pacientes es muy recomendable, pero es imposible de que pase. Y más cuando es un niño. Un niño se da al 100% y no dice, como ya me voy a morir, no me voy a encariñar con él. No, un niño es amor al más grande grado. Y más en la experiencia que me ha tocado alguna vez con los niños recién nacidos. Un niño recién nacido, aunque la madre haya muerto y él está sobreviviendo, porque es real, se están sobreviviendo, mientras que ellos están escuchando o están sintiendo, ellos van a seguir luchando por su vida. Claro. Pero si el niño, como la madre ya se murió y el niño de pronto lo dejan en la incubadora, se va a dejar morir el niño. Entonces aquí lo importante es, evidentemente no voy a poder jugar con un recién nacido, pero ese toque, ese acompañamiento da una hermosa esperanza de vida. Claro. En lo que a mí me ha tocado ver, ¿no? Parte de los tips, con por ejemplo personas un poco más avanzadas, con los adolescentes, que es donde más se atora el enojo, tendría que ser justamente que él confronte sus emociones. Sí, desde antes. Y evidentemente sería muchísimo mejor que fuera antes de que fuera a terminar, de que llegue el momento final. Porque ya el momento final va a ser muy difícil. Entonces, hablar con él tan pronto como se pueda, para que saque todo su coraje y toda esa furia que llevan dentro de pensar, ¿cómo hay otros que hacen tanto y que son tan malvados y allí siguen y que son criminales? La vida nunca dijo que era justa. La vida tiene todo, pero menos ser justa. Que hay muchos que tienen todo el dinero del mundo y hay muchos pobres que ya quisieran una parte, pero la vida no es justa. Y pero eso es lo que tenemos que seguir viviendo. Claro, y parte precisamente de esos tips es enseñarles al desapego. Claro, claro. En un momento dado el desapego tendría muchísimo, pero muchísimo que ver en el código de creencias en esa parte, ¿no? Que, bueno, finalmente dentro del tip
que sería un poco más fuerte con los adolescentes, independientemente de que confronten precisamente la emoción, que no mentiras. Claro. Porque ese es otro grave problema Claro, que nosotros sí. a veces tenemos como familiares. Sí, que no sabemos Jugamos decir, ya no. a la Sí, conspiración del sí, ya que silencio. no- Voy a oye, hacer de cuenta que tú no, ajá, que tú no sabes que yo sí. ya sé que te vas a morir y luego yo voy a hacer de cuenta que al revés, ¿no? Entonces, irse con una mentira es lo más cruel que le podemos hacer a nuestro familiar. Pero hay gente que piensa que si yo le digo a mi familiar, sea adolescente, sea adulto, que ya está en etapa terminal, se va a morir antes. Sí, Y decían que nadie se muere en la víspera. Y eso es cierto. exactamente. Entonces hay que decirle la verdad. Ya estás en etapa terminal y no sabemos cuándo, pero ya, no hay más que hacer. Pero mientras aquí estás, ¿y qué vamos a hacer? Eso es lo que hay que hacer. Claro. Y ser honesto con él. Porque la Honestidad. mayoría de las veces, sea mamá, hermano, quien sea, llega con los ojos llorosos. ¿Qué pasó? Nada. Que ya estás mejor. Por amor de Dios, digo, ¿a quién quieren engañar? Si él sabe que se está sintiendo muy mal. Las personas empiezan a tener sueños con gente que ya se murió. Dicen que es agonía. ¿Y por qué con pura gente que ya se murió? Están empezando, los que no están aquí, están empezando a prepararlo para recibirlo. Y los que estamos aquí, estamos como fingiendo que todo está muy padre y que ahora que te mejores vamos a hacer. No, ya no. Esa esperanza desesperanzada, ¿no? Finalmente, que va acariciada con la agonía. Pero, ¿qué te parece si nos vamos a que Elsie nos diga lo de las redes sociales? Por favor, Elsie, perfecto, ¿nos cómo no. apoyas? Claro que sí, pues antes de pasar a nuestros puntos de contacto, déjenme decirles que ya está el curso de cierre de sueldos y salarios 2013, este 20 de diciembre. Aún no hay lugares, amigos, y aprovechen una promoción del 20% de descuento el día de hoy, ya que su precio normal es de 1,500 masiva. Hoy solamente estará en 1,044 ya con el IVA incluido. Así es que aprovechen, amigos, y llamen a los teléfonos que aparecen en pantalla, y si no, llamen al 5601-7371. Y bueno, también los invitamos a que nos contacten a través de nuestro Facebook. Lo pueden hacer rápidamente, ya que abajo de su pantalla aparece el icono de Facebook, le dan clic y los va a llevar directamente a nuestra página oficial. Ahí nos envían un mensaje con sus dudas y sus comentarios, y si no, pues también lo pueden hacer a través del chat que aparece del lado izquierdo de su pantalla. Es muy fácil hacerlo, ya que en el lado donde dice login abajo, pueden crear su username. Ahí ponen cualquier nombre y le dan otra vez login y ya pueden interactuar con nosotros en el chat. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Elsie. Paco, ¿cuáles serían tus datos para que nos pudiéramos poner en contacto contigo con esa experiencia que te ha dado la vida de la tanatología? Pues con mucho gusto y de verdad me pueden encontrar allí. El número del celular no lo apago, entonces, bueno, ahorita sí está apagado, pero por cuestiones del programa, pero de ahí en fuera no se apaga y ahí me pueden encontrar igual en el correo y en el Twitter. En el Twitter realmente no pongo muchas cosas de tanatología. Hay veces que hablo más de cualquier otra cosa menos de tanatología porque de repente la misma gente me dice, bueno, ya no, ya, y sí creo, yo pienso que la muerte está a un lado mío, pero no es algo con lo que tenga que estar diciendo. Es que como puede que no me morí, y como puede que no me morí, no me morí, y como estoy vivo al 100. Claro. Y disfruto la vida al 100. Y yo creo que ese sería el tip más importante para la gente. Cuando su enfermo esté vivo, haga lo que se sienta vivo. Vivo. No importa si está en una cama, no importa si se puede comer. Mi papá quería una paleta de limón y le dio 3 mordidas a la paleta. Y la disfrutó al máximo. Entonces, que se coma lo que se quiera comer. No importa. Y si con eso se van contentos. Que se vaya contento. Porque a donde van a llegar, vamos a estar contentos. Yo sí creo que vamos a estar en un lugar donde vamos a estar contentos. Y entonces la vida tenemos que disfrutarla tanto como se pueda. Y yo creo que una de las preguntas que siempre nos da como que miedo hacerla, porque pareciera que ya hasta me estoy despidiendo precisamente, es ¿qué puedo hacer por ti? Que finalmente es una pregunta que da mucho, pero mucho de calidad de vida para enfrentar la muerte.
¿qué puedo hacer por ti? Muchas veces tenemos tantos asuntos no resueltos que eso es lo que nos detiene Ajá. precisamente a Sí. no morir. Sí. Entonces, al escuchar esa pregunta, yo entro en contacto con mis emociones, entro en contacto con lo que realmente tengo como situaciones pendientes y me permite precisamente ser flexible a lo que me hace falta para bien morir. Yo siempre dejo una reflexión, Paco, y te la comparto. Precisamente del tema del día de hoy, de la agonía aprendemos a luchar. Pues bien, vivir en la creencia de que el mundo está de tu parte mientras tú seas fiel a lo mejor que hay de ti, eso es precisamente darle sentido a la vida hasta el último día de tu respiración. Claro. Yo te doy las gracias por haber compartido conmigo el día de Gracias a hoy ti. este programa que fue enriquecedor en todos los sentidos. Hablar de la muerte no es fácil y menos de la agonía. Y sin embargo, bien valientemente viniste a hablar de ese tema. Te lo agradezco muchísimo. No, yo les agradezco a ustedes. Cuando gusten, estoy para servirles. Muchas gracias. Y a ti, que me ves y me escuchas, te doy las gracias. Recuerda que mis redes sociales es por Face, psicóloga tanatóloga. La repetición es a las 6 de la tarde. Ya puedes ver los programas por YouTube. Y te doy las gracias una vez más aquí en Darle Sentido a tu Vida.